Hoy vamos a hacer una decoración fácil y elegante para tu casa o para vender o regalar. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Como les he mostrado en vídeos anteriores, he aplicado la técnica del esmerilado o falso esmerilado sobre vidrio. En el primer comentario y en la cajita de descripción les dejo el enlace a ese vídeo. Para terminar de decorar este diseño vamos a utilizar este hilo o cuerda de algodón, purpurina y pintura metalizada plateada. Lo primero que hacemos es pegar el hilo de algodón por todo el borde del frasco en la parte donde está la rosca. Uno de los extremos lo vamos a pegar primero, si quieres, con la silicona caliente, y luego vamos a aplicar el pegamento o la cola blanca por toda esta superficie. La idea es cubrir completamente la parte de la rosca. Esto lo hago porque en mi diseño no voy a utilizar la tapa, entonces esta parte la quiero cubrir. Vamos dando vueltas y enrollando el hilo por toda esta parte, asegurándonos de que los hilos queden bien juntos. Si quieren ampliar toda esta información, en mi blog creayrreciclar.com encuentran el tutorial completo con los materiales, el paso a paso e información adicional de cada una de mis manualidades. Yo lo voy a cubrir así, dándole por lo menos 2 vueltas. Como el hilo es de algodón y se ha empapado bien con el pegamento, voy a esperar unas horas a que se seque bien. Luego voy a pintar la cuerda con esta pintura metalizada en color plata. Si ustedes no quieren tener que estar pintando el cordón, pueden utilizar directamente un hilo o una cuerda plateada o simplemente sustituirla por cualquier hilo o cordón de otro color. Todo depende del diseño, el estilo que le quieran dar y el gusto de cada uno. Yo quiero que este frasco sea completamente diferente a todos los anteriores que les he mostrado, por eso voy a utilizar materiales distintos y aparte lo quiero hacer en un color completamente diferente a las ideas anteriores. Dejamos secar bien la pintura y le voy a dar una segunda mano de pintura aplicando suficiente pintura para que el hilo se empape bien. Lo de pintar la cuerda lo tengo que hacer bastante rápido y antes de que se seque la pintura le voy a poner por encima un poquito de purpurina en color plateado porque quiero que quede bien brillante. Me encanta cómo se ve. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahora simplemente le voy a dar unos toques decorativos. Voy a diluir un poco el pegamento o cola blanca con un poquito de agua y con un pincel fino voy a empezar a trazar por el borde de cada una de las franjas que hicimos con el esmerilado de imitación. Si se pasan un poquito por el borde, no se preocupen, que eso se puede quitar con facilidad. Y antes de que el pegamento se seque, vamos aplicando la purpurina. Sé que en otros países la purpurina tiene otro nombre, como escarcha o diamantina. Escríbeme en un comentario con qué nombre lo conocen en tu país. Es importante que con otro pincel, con uno que esté completamente seco, vamos a ir retirando el exceso de la purpurina. Pero es muy importante no pasar el pincel por la zona que todavía tenga el pegamento mojado. Así que les recomiendo que lo vayan haciendo poco a poco. Van poniendo un trozo de la franja con el pegamento y luego aplican la purpurina y la van quitando. Así trabajando el pegamento antes de que se seque. Con el pincel seco voy a limpiar bien todo el frasco para quitar todo lo que sobra de la purpurina. Otro truco, recuerda poner un papel debajo para luego recoger toda esa purpurina que va cayendo. Si en algún trozo les falta un poquito de purpurina, pues aplican un poquito de pegamento y le vuelven a echar la purpurina. La verdad que es una técnica muy sencilla y súper fácil de trabajar, pero si no quieren utilizar purpurina,
Pueden, por ejemplo, aplicar ahí pues un cordón, un hilo metalizado o algún otro material. Una vez que está limpio, volvemos otra vez a aplicar, esta vez el pegamento, como con pequeñas pinceladas sueltas así en el medio de la franja. Es para darle apenas unos toquecitos de brillante, pero sin cubrir toda la superficie que hicimos con el esmerilado. Pero esta vez les recomiendo, antes de empezar a pasar el pincel seco, vamos a dejar que se seque bien para que la purpurina quede bien pegada y luego podemos pasar el pincel por encima tranquilamente, que la purpurina que se quedó pegada ya no se caerá. Quiero aprovechar nuevamente para recordarles que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo e información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Bueno, y con esto ya hemos terminado. ¿Para qué creen que podemos utilizar este lindo jarrón? Podemos poner dentro de él, por ejemplo, comida como unos bombones de chocolates, caramelos, chuches. Y ponerlo, por ejemplo, en la mesa de la cena o la comida de Navidad. Esta linda decoración nos puede servir para muchas cosas. Puede ser también un lindo florero, ya que al ser un frasco de vidrio lo podemos rellenar de agua o con estas bolitas de hidrogel que son perfectas simplemente como detalle decorativo, o también podemos poner flores naturales. Otra opción sería ponerle dentro luces LED en miniatura. ¿Para qué otra cosa se te ocurre que podemos utilizar esta linda manualidad? Me encantaría que me escribieras un comentario y me compartas tu idea. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta sencilla idea para decorar tu casa, vender o regalar. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte el vídeo con tus amigos por las redes sociales, no te olvides visitar mi blog crearyreciclar.com y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Les mando un besito a los suscriptores nuevos y bienvenidos a Crear y Reciclar. Y a todos los que me regalan su apoyo, muchísimas gracias. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo. ¡Chao!